Saludos participantes, bienvenidos al desarrollo del tema Gerencia y entorno empresarial. En el marco de la gerencia contemporánea, la organización debe ser comprendida como un sistema abierto, cuya viabilidad depende intrínsecamente de su interacción con el entorno empresarial. La gestión estratégica no ocurre en un vacío, por el contrario, está supeditada a un complejo tejido de factores externos que configuran el escenario de actuación. Entre estos, los determinantes económicos, como las fluctuaciones en el poder adquisitivo y la estabilidad monetaria, las corrientes políticas y las transformaciones sociales actúan como fuerzas centrípetas que moldean las oportunidades y amenazas para la firma. Un componente crítico en esta configuración son las decisiones gubernamentales. El Estado, a través de su rol regulador y ejecutor de políticas públicas, establece las reglas del juego, que pueden incentivar la inversión o imponer barreras operativas significativas. Estas intervenciones del sector público no solo alteran el equilibrio del mercado, sino que redefinen las estructuras de costos y la seguridad jurídica de las organizaciones. No obstante, el análisis del macroentorno debe complementarse con una visión microscópica de la competencia y la rivalidad en el sector industrial. Siguiendo el paradigma propuesto por Michael Porter, la intensidad de la competencia dentro de una industria determina el potencial de rentabilidad a largo plazo. La rivalidad entre competidores existentes, alimentada por la lucha por la cuota de mercado y la diferenciación de productos, obliga a la gerencia a desarrollar capacidades adaptativas superiores. En última instancia, la excelencia gerencial radica en la habilidad para sintetizar la presión de los factores macroambientales con las exigencias tácticas de la competitividad sectorial, transformando la incertidumbre del entorno en una ventaja estratégica sostenible. Factores externos. En un entorno global caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, un entorno VUCA, la capacidad de una organización para anticipar cambios en su macroentorno determina su supervivencia a largo plazo. El análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, se presenta no solo como una lista de verificación de variables, sino como un marco de trabajo prospectivo indispensable para la toma de decisiones. A continuación, examinaremos a profundidad cada una de las dimensiones, su interconectividad y su rol en la construcción de ventajas competitivas sostenibles. El radar estratégico análisis PESTEL. El autor Mercado 2014 postula que un análisis PESTEL es un marco o herramienta utilizada por los profesionales de marketing para realizar y monitorizar los factores macroambientales que tienen un impacto en una organización. El resultado servirá para identificar amenazas y debilidades que después se utilizarán para completar una matriz de evaluación de factores internos y externos y un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, conocida como la matriz FODA. Como primer factor de este análisis PESTEL tenemos el factor político, el cual se centra en la intervención del Estado y la ideología gubernamental. Como argumenta Douglas North, las instituciones como reglas de juego reducen la incertidumbre en la interacción humana. Decisiones sobre subsidios, políticas de comercio exterior, proteccionismo versus libre cambio y estabilidad política son determinantes. En la actualidad, el fenómeno de la geopolítica de la cadena de suministros demuestra cómo las tensiones entre potencias obligan a las empresas a reubicar sus operaciones, evidenciando que la política precede en muchas ocasiones a la eficiencia económica. Permiten determinar y evaluar cómo la intervención del gobierno puede afectar
el funcionamiento y desempeño de la empresa, y esto se da por medio de las leyes y las políticas que aplica el ente gubernamental. En general, podría ser aspectos como las políticas fiscales y monetarias del gobierno, subsidios, tratados comerciales y las políticas internacionales. Es decir, se refiere a toda ley y política que afecte a la empresa, ya sea a nivel nacional, regional o internacional. Como segundo factor tenemos el económico. No basta con observar el Producto Interno Bruto. La gerencia debe analizar la salud macroeconómica a través de la inflación, la paridad cambiaria y las tasas de interés, siguiendo la teoría de los ciclos económicos de Kondratiev. Existen ondas largas de crecimiento impulsadas por la innovación. Un gerente que ignora estas fases corre el riesgo de invertir en capacidad instalada justo antes de una contracción de la demanda agregada. La política monetaria actual, marcada por la restricción crediticia para combatir la inflación post-pandemia, es un ejemplo crítico de cómo el entorno económico dicta el costo del capital. En estos factores también se toman en cuenta todas las variables macroeconómicas, y estas variables se consideran tanto a nivel nacional como internacional, dado que podrían favorecer o entorpecer el desempeño de la organización. Las variables económicas más importantes son el comportamiento del Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, el nivel de precio y la balanza comercial. Además, se deben considerar eventos como las variaciones de los ciclos económicos, especialmente los periodos de crisis y de auge dentro de la economía, pues son factores que pueden beneficiar o poner en riesgo a la empresa. Como tercer aspecto tenemos los factores sociales. Esta dimensión abarca la demografía, los estilos de vida y los valores éticos. La responsabilidad social que deben tener las empresas ya no es una opción estética, sino una exigencia del mercado. En este sentido, Peter Drucker afirmaba que la cultura se desayuna la estrategia. Una empresa que no se alinee con las tendencias sociopolíticas como la equidad de género o la preocupación por la salud mental enfrentará una erosión de su capital de marca. Entonces, el análisis demográfico va a permitir prever la disponibilidad de talento humano y los cambios en los patrones de consumo. En este sentido, los factores incluyen elementos como la religión, las creencias, la cultura, los hábitos, los intereses de las personas y las preferencias. Todos estos elementos afectan de manera favorable o desfavorable los resultados que una empresa espera alcanzar, dado que los aspectos sociales van cambiando y van presentando nuevas tendencias. Como cuarto elemento tenemos los factores tecnológicos. Hay autores que consideran que la tecnología es el motor de la destrucción creativa. Sin embargo, la digitalización, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas no son solo herramientas, sino que redefinen las fronteras de las industrias. El análisis Pestel obliga a identificar no solo las tecnologías actuales, sino las tecnologías disruptivas que podrían hacer que el modelo de negocio actual sea obsoleto en el corto plazo. Este factor o estos factores son vitales para una empresa por los niveles de innovación que se están dando en los mercados actuales. Los cambios tecnológicos pueden traer grandes beneficios para las empresas que saben aprovecharlo, pero por el contrario puede ocasionar mucho daño a las empresas que se quedan obsoletas y que no cambian su infraestructura. Estos elementos pueden ser el uso de nuevos programas informáticos, aprovechamiento de nuevas formas de energía y cualquier cambio en la tecnología implementada. Continuamos con los factores ecológicos o ambientales. Fíjense que anteriormente, relegada a un plano secundario, la variable ecológica es hoy un tema central debido al cambio climático y la escasez de recursos.
El concepto de economía circular exige que la gerencia repiense el ciclo de vida de sus productos. Las regulaciones sobre la huella de carbón y gestión de residuos no solo imponen costos, sino que abren oportunidades en mercados de bonos verdes y preferencias por productos ecoamigables. Desde luego, los aspectos ecológicos tienen que ver con todos los factores relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente. Cualquier cambio en la regulación gubernamental o tendencias sociales para la protección del medio ambiente afectan a la empresa. Asimismo, se pueden mencionar leyes sobre el uso de la energía, la conservación del ambiente, la gestión de residuos y la emisión de gases, entre otras. Ahora continuamos con los factores legales. El entorno legal establece los límites de lo permitido. Incluye leyes laborales, de propiedad intelectual, protección de datos y normativas de competencias. Entonces el cumplimiento legal se ha convertido en una función gerencial estratégica para evitar riesgos reputacionales y sanciones financieras que podrían comprometer la viabilidad de la firma. Los aspectos legales incluyen todas las leyes que la empresa se ve obligada a cumplir. La normativa legal puede perjudicar o beneficiar el desempeño de la empresa. Entonces las leyes pueden incidir sobre el proceso de producción y de comercialización de los productos que ofrece una empresa. Del mismo modo puede afectar a nivel nacional e internacional. Se pueden incluir leyes sobre propiedad intelectual, seguridad social, salarios mínimos, licencias, entre algunas de las más importantes. La interconectividad de factores. En la gerencia de alto nivel, el análisis Pestel no debe ser visto como una tabla de 6 columnas aisladas, sino como una red de nodos interdependientes. La modificación de una variable en un nodo, por ejemplo el político, genera una onda expansiva que altera la presión en los demás. A este fenómeno se le denomina en estrategia como dinámica de sistemas externos. En primer lugar, tenemos el concepto de causalidad circular y espirales de cambio. Según la teoría de sistemas de Peter Senge, en las organizaciones y su entorno no existen líneas rectas, sino bucles de retroalimentación, y un cambio externo rara vez muere en su dimensión original. El ciclo de retroalimentación estratégica se presenta cuando una decisión política, incentivos fiscales para energías renovables, entra en juego. No solo beneficia a una empresa, altera el ecosistema económico al desviar el flujo de capital de los combustibles fósiles hacia las nuevas tecnologías. Esta abundancia de capital acelera la innovación tecnológica, lo que a su vez reduce los costos en economía, permitiendo que lo que antes era un lujo sea ahora una norma social de consumo. El segundo aspecto, análisis de casos, la revolución del trabajo híbrido. Para profundizar en la interconectividad, analicemos cómo un evento externo disparó una reacción en cadena global. Tenemos el factor social, el detonante, un cambio repentino en la salud pública y en las preferencias de los trabajadores por el bienestar y la flexibilidad. Tenemos en el factor tecnológico la respuesta. La demanda social forzó una aceleración masiva en herramientas de colaboración. Zoom, Teams, Cloud Computing, que en condiciones normales habrían tardado una década en madurar. Tenemos el factor económico, el impacto. La adopción tecnológica provocó una crisis en el sector de bienes y raíces de oficinas, alterando las carteras de inversión de los grandes bancos. En el factor legal, la consolidación, los gobiernos se vieron obligados a redactar leyes de teletrabajo y derechos a la desconexión digital para regular la nueva realidad. En factor político, el debate sobre la semana laboral de 4 días y el salario básico universal entra en la agenda de los partidos políticos.
Como tercer elemento tenemos la matriz de impacto cruzado, herramientas de decisión. Para que un gerente pueda trazar estas líneas de causalidad, debe utilizar herramientas como la matriz de impacto cruzado, y esta técnica permite evaluar cómo el cambio en la variable A afecta la probabilidad de ocurrencia de la variable B. Cuando hablamos de niveles de interconexión, entonces hablamos de conexiones de primer orden. El impacto directo. Ejemplo, una nueva ley tributaria afecta el margen de utilidad. Conexiones de segundo orden, el impacto indirecto, menor margen de utilidad reduce el presupuesto, lo que frena la innovación tecnológica. Conexiones de tercer orden, tenemos el impacto sistémico, por ejemplo, el freno en la innovación tecnológica hace que las empresas pierdan relevancia social ante competidores más ágiles, perdiendo su cuota de mercado. Y por último tenemos el rol del gerente estratega como arquitecto de escenarios. El gerente no solo debe observar los factores, debe ser un analista de patrones. Pensamiento holístico, debe abandonar la visión de túnel. Si el gerente de finanzas solo mira lo económico y el de legal solo lo jurídico, la empresa fracasará al no ver que ambos están conectados por un hilo invisible. Anticipación de riesgo. Hay que entender la interconectividad, permite prever la tormenta perfecta. Por ejemplo, saber que en una tensión política en el Medio Oriente, geopolítica, causará un alza en el petróleo económico, lo que impulsará regulaciones ambientales más estrictas en la parte legal para acelerar la transición energética, la parte tecnológica. La competencia y la rivalidad en el sector industrial. Para analizar el entorno competitivo, debemos alejarnos del macroentorno y entrar en el análisis del sector. Aquí, el marco de referencia absoluta son las 5 fuerzas de Michael Porter. En primer lugar, tenemos la rivalidad entre competidores existentes. Porter argumenta que la intensidad de la rivalidad determina la rentabilidad media del sector. No es una lucha por ser el mejor, sino por ser el único. Dentro de estos factores que intensifican la rivalidad, podemos mencionar el crecimiento lento del sector, cuando el mercado ya no crece y la única forma de crecer es robando clientes a la competencia. Juego de suma cero. Las altas barreras de salida, activos muy especializados o compromisos emocionales que impiden que las empresas abandonen el negocio, incluso si no es rentable lo que satura el mercado. Y también tenemos lo que son los costos fijos elevados. Esto presiona a las empresas a operar a plena capacidad, recurriendo a guerras de precios para mover el inventario. Continuamos con la amenaza de nuevos entrantes y productos sustitutos. Como barrera de entradas, podemos indicar que la gerencia debe construir como fosos, muros, como economías de escalas, patentes o lealtad de marca. Según Bayam, las barreras de entrada son ventajas que las empresas establecidas tienen sobre las potenciales entrantes. Otro aspecto son los sustitutos. Un error común es mirar solo al competidor directo. Como decía Levitt, en miopía del marketing, el ferrocarril no perdió contra otros trenes, perdió contra los autos y aviones porque no entendieron que su negocio era el transporte, no los rieles. Ahora bien, surge la interrogante, ¿qué hace el gerente con toda esta información? Entonces, podemos decir que en primer lugar, debe crear una vigilancia estratégica, es decir, implementar sistemas de inteligencia de negocio para monitorear las variables PESTEL en tiempo real. En segundo lugar, la planificación por escenarios, que no se trata de predecir el futuro, sino de estar preparado para múltiples futuros posibles. Por ejemplo, ¿qué hacemos si el gobierno aumenta el impuesto de sociedades en un 10%?
Y en tercer lugar, agilidad organizacional. Esto consiste en que la estructura debe ser lo suficientemente flexible para cambiar el rumbo cuando una de las fuerzas de Porter se vuelve insoportable. Bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, francamente, dicta la diferencia entre el éxito arrollador y el fracaso absoluto en el mundo de los negocios. Ujú. Vamos a sumergirnos de lleno en la gerencia y el entorno empresarial. Para esta exploración detallada, hemos recopilado información de una exhaustiva investigación analítica. Eso es. Se trata básicamente de una disección de esos factores externos, esos factores invisibles que moldean el terreno de juego de cualquier organización. Y el objetivo de este espacio hoy es ofrecer a quienes nos escuchan un verdadero atajo hacia el conocimiento. Queremos dotar a cualquier persona interesada en la gestión de proyectos, la estrategia o el liderazgo de las herramientas mentales necesarias para sobrevivir y prosperar. Prosperar en lo que los expertos denominan el entorno VUCA. Exacto. Hablamos de un mundo dominado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. No es tarea fácil navegar por ahí, pero es absolutamente fascinante. Vale, vamos a desgranar todo esto. Y para empezar, creo que hay que derribar un mito gigantesco que suele rondar por las escuelas de negocios. El entorno empresarial no es un simple telón de fondo. Claro, no es un decorado. Efectivamente, no es el decorado pasivo frente al cual ocurren las decisiones gerenciales. Es de hecho el terreno de juego mismo, con sus desniveles, sus trampas y sus zonas de aceleración. Las reglas, la inclinación de la cancha, la dirección del viento. Todo eso es el entorno. Y decide de forma implacable la viabilidad de cualquier proyecto por brillante que parezca el plan de negocio sobre el papel. Las empresas no operan en el vacío. Ya. Si en la alta dirección no se comprenden las fuerzas macroambientales que rodean a la organización, cualquier estrategia equivale a navegar a ciegas en medio de una tormenta perfecta. A ver, eso tiene todo el sentido del mundo. Muchas veces se diseña un producto increíble, se lanza al mercado y se estrella. Y no porque el producto sea malo, Para nada. sino porque el momento o el contexto eran los peores posibles. Y para quitar esa venda de los ojos, la investigación que estamos analizando rescata una herramienta clásica, pero que, sorprendentemente, se sigue usando mal: el radar Pestel. Muy mal usado a veces, sí. Para refrescar conceptos a quienes nos escuchan, hablamos de las siglas de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Pero antes de meternos de lleno en cada letra, ¿cómo encaja esto en la estrategia real del día a día? Pues ahí está el quid de la cuestión. Un error garrafal, y muy común en la gerencia, es tratar el análisis Pestel como una tarea administrativa. Como un trámite. Tal cual. Una simple lista de verificación para rellenar la diapositiva de un informe trimestral y olvidarse. Sin embargo, lo que se expone en la investigación es que se trata de un marco de trabajo prospectivo indispensable. No mira al pasado, mira hacia adelante. Claro, anticipación pura. Sirve para anticipar cambios tectónicos y construir verdaderas ventajas competitivas que sean sostenibles a largo plazo. De hecho, los datos que se extraen de este escrutinio del entorno exterior son la materia prima. El combustible. El combustible puro, eso es, que alimenta otras herramientas estratégicas fundamentales como la matriz FODA. Sin un buen Pestel, es imposible identificar las verdaderas oportunidades y amenazas que acechan ahí fuera. Empecemos a despiezar esto por el principio, los factores políticos. El análisis entra de lleno en la intervención del Estado y la ideología gubernamental, pero lo hace desde una perspectiva muy interesante, citando a Douglas North. Ujú. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo encaja un premio Nobel de Economía en la gestión diaria de una pyme o de una multinacional? Pues North plantea una idea brillante y extraordinariamente pragmática. Él dice que las instituciones y las políticas que de ellas emanan funcionan como reglas de juego. Su propósito principal en la sociedad es reducir la incertidumbre en la interacción humana y económica. Hay que pensar en ello como un tablero de ajedrez. Exactamente. Si se conocen las reglas, se puede planificar una estrategia a 10 movimientos vista. Pero, ¿qué pasa si en mitad de la partida alguien decide que los peones ahora se mueven hacia atrás? Te rompe la estrategia entera. Por completo. Esas reglas cambian constantemente a través de decisiones sobre subsidios, aranceles, reformas fiscales o la eterna dicotomía entre proteccionismo y libre mercado. Todo esto puede alterar el panorama industrial en un instante. Claro, y hoy en día
Esas alteraciones son el pan nuestro de cada día. La investigación subraya un fenómeno actual que es crítico para cualquier cadena de producción, la geopolítica de la cadena de suministro. Un tema candente. Hasta hace nada, la obsesión era fabricar donde fuera más barato, normalmente a miles de kilómetros. Ahora estamos viendo cómo las tensiones entre potencias están obligando a las corporaciones a redibujar por completo el mapa de sus operaciones. Buscan acercar la producción. Eso es, acercar la producción a sus fronteras o a países aliados, una tendencia conocida como nearshoring. Lo cual demuestra una lección de gerencia brutal. Y es que, en muchísimas ocasiones, las decisiones políticas preceden y condicionan por completo a la pura eficiencia económica. Da igual que cueste la mitad fabricar un microchip en otro continente, si un decreto político impide que ese componente cruce la frontera. Hay un caso de estudio en el material que ilustra esto a la perfección, y quiero ser absolutamente meticulosa al presentarlo. El análisis aborda la guerra comercial entre Estados Unidos. Para quienes nos escuchan, es crucial aclarar que desde este espacio simplemente reportamos los hechos planteados en la investigación de forma totalmente imparcial. No tomamos partido por ninguna nación, política o ideología. Por supuesto. Bien. El texto expone cómo las decisiones gubernamentales, materializadas en aranceles y prohibiciones de uso de tecnología estadounidense, impactaron drásticamente en el sector. Concretamente cita cómo la empresa Huawei se vio forzada a desarrollar su propio sistema operativo desde cero tras perder el acceso al software que utilizaba. Un impacto gigantesco. Es un ejemplo demoledor de cómo una estrategia global optimizada durante años debe cambiar de la noche a la mañana, forzando una inversión multimillonaria exclusivamente debido a un factor político externo. Es un caso de manual. Refleja la supremacía absoluta del macroentorno sobre la planificación interna. Y fíjate cómo esto nos lleva de la mano a la siguiente dimensión del PESTEL, los factores económicos. Aquí se lanza una advertencia vital para cualquiera que ocupe un puesto de responsabilidad. A ver. No basta con mirar si el Producto Interior Bruto, el famoso PIB, sube o baja. Esa es una visión peligrosamente miope. Para medir la verdadera temperatura macroeconómica, la gerencia debe tener los ojos clavados en la inflación, la paridad cambiaria y los tipos de interés. Es justo aquí donde entran en juego las ondas largas de crecimiento de Kondratiev. Ojo con esto, porque esa parte de la investigación es asombrosa. Nikolai Kondratiev teorizó que la economía global no se mueve de forma aleatoria. No en absoluto. Sino en ciclos u ondas largas que pueden durar décadas, impulsadas fundamentalmente por la innovación tecnológica y la inversión en capital. ¿Cómo se traduce esta teoría macroeconómica en decisiones de despacho? Se traduce en supervivencia, ni más ni menos. Ignorar en qué fase del ciclo de Kondratiev se encuentra la economía lleva a cometer errores gerenciales garrafales. Claro. Imaginemos a un equipo directivo exultante, decidiendo invertir masivamente en nueva capacidad de producción, endeudándose para construir 3 fábricas nuevas, justo en el pico del ciclo, un segundo antes de que se produzca una contracción brutal de la demanda agregada. Es un suicidio financiero. Totalmente. Y el material pone un ejemplo muy gráfico para aterrizar esta idea, uno que todavía escuece bastante, la crisis financiera global de 2008. Madre mía, sí. Durante ese periodo de caos absoluto, el comportamiento de las empresas frente al factor económico dictó literalmente quién sobrevivía y quién pasaba a la historia. Las compañías que operaban con altos niveles de deuda atada a tasas de interés variables simplemente colapsaron cuando el crédito se congeló y el entorno se volvió hostil. Cayeron como moscas. Efectivamente. Y en el extremo opuesto, aquellas organizaciones con una gerencia financiera mucho más conservadora, que habían leído bien las señales del entorno y mantenían grandes reservas de liquidez, hicieron la jugada del siglo. Aprovecharon la masaque para comprar a sus competidores colapsados a precio de saldo. Lo fascinante de esto es cómo el entorno económico dicta de manera directa e implacable el coste del capital. La política monetaria reciente, descrita en los datos como marcada por la restricción crediticia para intentar enfriar la inflación pospandemia, es el mejor ejemplo contemporáneo. ¿Ya? ¿El dinero se vuelve caro? Exacto. Si el dinero es caro porque los bancos centrales mantienen los tipos de interés altos, cualquier decisión gerencial relacionada con la expansión, la contratación de nuevo personal o la inversión en investigación y desarrollo debe ser recalibrada de inmediato.
El entorno económico tiene la llave de contacto, puede encender o apagar el motor del crecimiento empresarial a voluntad. Desde luego, los números mandan. Pero dejemos la macroeconomía pura por un momento, porque el radar Pestel nos arrastra hacia terrenos mucho más humanos y a veces más impredecibles. Hablemos de los factores sociales. Entramos en terreno pantanoso. Entramos en el ámbito de la demografía, los estilos de vida y los valores éticos. Y aquí salta a la palestra una cita legendaria de Peter Drucker que resume todo este bloque a la perfección. La cultura se desayuna a la estrategia. Básicamente, no importa cuántos másters tenga el equipo directivo o lo impecable que sea un plan de negocios, si choca frontalmente con la cultura y los valores de la sociedad, nace muerto. Totalmente de acuerdo. Empezando por la demografía, que parece un dato frío, pero es pura prospectiva. Permite a una organización prever algo tan básico como si, dentro de una década, habrá suficiente talento humano cualificado disponible para contratar en una región concreta. ¿O cómo van a mutar radicalmente los patrones de consumo a medida que la población envejezca? Las fuentes mencionan casos muy concretos como la equidad de género o la creciente exigencia de políticas corporativas que protejan la salud mental. Si una marca hoy en día no se alinea de forma genuina con estas exigencias sociopolíticas actuales, corre un riesgo gigantesco de sufrir una erosión irreparable de su capital de marca. Un capital que, recordemos, cuesta décadas construir. Décadas de esfuerzo que se pueden esfumar en un mes. Tal cual. Y el ejemplo industrial que se aporta es clarísimo. El rechazo social masivo al plástico de un solo uso. Esta presión cultural, esta ola de indignación pública, ha forzado a toda la industria global de los envases a desviar miles de millones de euros hacia la investigación y el desarrollo de bioplásticos. Y el matiz importante aquí es el por qué. Exacto. No han invertido ese dineral porque el bioplástico ofrezca mejores márgenes, mayor eficiencia de costes o sea más fácil de producir. Lo han hecho por pura supervivencia. Si no cambiaban, la sociedad simplemente iba a dejar de comprar sus productos, castigándolos en los lineales del supermercado. Es un giro de guión donde la sociedad marca el paso y la industria solo puede intentar seguir el ritmo. Y esto nos enlaza sin fisuras con los factores tecnológicos, donde el análisis adopta una visión netamente schumpeteriana. Joseph Schumpeter acuñó un término que debería estar enmarcado en el despacho de cualquier líder: la destrucción creativa. Un concepto tremendo. La tecnología, bajo este prisma, no es solo un conjunto de herramientas útiles para hacer las mismas cosas un poco más rápido o un poco más barato. Es una fuerza devastadora y regeneradora. Es el motor que destruye industrias antiguas y obsoletas para crear otras completamente nuevas sobre sus cenizas. La digitalización profunda, la inteligencia artificial, el despliegue del Internet de las cosas. La investigación deja cristalino que estas innovaciones están redefiniendo las fronteras de cualquier sector conocido. El mandato real para la gerencia no es limitarse a observar qué software se está utilizando hoy en la oficina. No, eso es quedarse en la superficie. El reto es mantener el radar encendido, barriendo el horizonte constantemente para detectar tecnologías disruptivas. Esas innovaciones que hoy parecen incipientes o silenciosas, pero que a corto o a medio plazo tienen el potencial real de volver absolutamente obsoleto un modelo de negocio que hoy mismo está generando millones de beneficios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Adelante. Porque llegamos a los dos últimos factores del Pestel, los ecológicos y los legales. Dos ámbitos que, históricamente, solían relegarse a los anexos de los informes y que han pasado de ser actores secundarios a protagonistas absolutos en el Consejo de Administración. Es un cambio de paradigma en toda regla. Hace unas décadas, la ecología era, con suerte, una consideración marginal o un tema de relaciones públicas. Hoy, con la presión implacable del cambio climático y la inminente escasez de materias primas críticas, es el centro del tablero. Aquí se introduce un concepto que transforma la operatividad, la economía circular. Se acabó la era lineal. Exacto. Se acabó eso de extraer, fabricar, vender y olvidar. La gerencia actual está legal y moralmente obligada a repensar el ciclo de vida completo de sus productos, desde el diseño hasta el reciclaje final. Pero el análisis también señala una cara B muy lucrativa. Las oportunidades. Efectivamente,
abren oportunidades de negocio inmensas. Mercados emergentes como los bonos verdes o la prima económica que muchísimos consumidores están dispuestos a pagar de buena gana por productos verdaderamente ecoamigables, se han convertido en el nuevo dorado para las empresas con suficiente agilidad para adaptarse. Totalmente. Y para enmarcar todo este tablero de juego, tenemos el factor legal. Es la dimensión que establece los límites estrictos de lo que está permitido y lo que no. Hablamos del entramado de leyes laborales, normativas antimonopolio y de competencia, la protección fiera de la propiedad intelectual y, por supuesto, las normativas de protección de datos. Con el GDP europeo como estandarte global. El detalle crucial, el cambio de mentalidad que exige la investigación sobre este factor legal, es la evolución radical del compliance, el cumplimiento normativo. Ya no es una función árida y aburrida que se delega a un despacho oscuro lleno de abogados en el sótano de la empresa. No, ahora está en la mesa de decisiones. El compliance ha ascendido a la categoría de función gerencial puramente estratégica. Cometer un fallo estructural aquí ya no significa solo pagar una multa administrativa, significa enfrentarse a riesgos reputacionales devastadores, a portadas de periódicos en contra y a sanciones financieras de tal magnitud que, literalmente, pueden borrar del mapa la viabilidad entera de la compañía en cuestión de días. Bien, hemos diseccionado minuciosamente las 6 letras del pastel, pero la investigación que manejamos hoy hace un hincapié extraordinario en un concepto que lo une todo: el efecto dominó. Si conectamos esto con la perspectiva general, descubrimos el verdadero poder transformador de esta herramienta. El error clásico de los gerentes mediocres es mirar cada factor, cada letra del acrónimo, de forma aislada, en compartimentos estancos. Como si no se tocaran entre sí. Eso es. La mayor potencia estratégica del pastel reside en su capacidad para trazar líneas de causalidad. Nos enseña que el entorno no es un cajón de variables independientes, es un ecosistema vivo, dinámico y profundamente interconectado. Vamos a desglosar el ejemplo que se expone paso a paso, porque es literalmente como ver caer una ficha de dominó pesada tras otra en cámara lenta. Imaginemos el punto de partida. Se toma una decisión puramente política. De acuerdo. Por ejemplo, un gobierno aprueba un paquete legislativo masivo de incentivos fiscales para impulsar las energías limpias. Esa única ficha política cae, golpea la siguiente y provoca de forma natural un cambio ecológico a nivel macro, ya que la industria comienza a reducir su dependencia histórica de los combustibles fósiles. Claro, pero para lograr esa nueva eficiencia, sin perder capacidad, se requiere innovación urgente. Esto empuja a la ficha tecnológica a avanzar a marchas forzadas, canalizando capital hacia el desarrollo de mejores baterías de estado sólido o paneles solares de nueva generación. Y esta irrupción tecnológica altera por completo la estructura económica del mercado, Efectivamente. desplazando el poder del sector energético tradicional hacia nuevos actores. A raíz de este nuevo panorama económico y de infraestructuras, los legisladores se ven obligados a crear una nueva norma legal para regular aspectos inéditos, como las nuevas redes de distribución de energía descentralizadas. Y finalmente, la caída de todas estas fichas acaba modificando irreversiblemente el comportamiento social. Los ciudadanos cambian de raíz sus hábitos de consumo eléctrico en el hogar o deciden adoptar vehículos eléctricos de forma masiva. Y todo, absolutamente todo este terremoto sistémico empezó con una simple firma en un despacho político. Es un efecto mariposa deslumbrante. El gerente, que aspira a ser un verdadero estratega, debe cultivar la capacidad intelectual de anticipar este movimiento. Debe ser capaz de prever cómo una alteración en una sola dimensión del entorno va a desencadenar transformaciones en cascada en todas las demás, preparándose para el impacto antes de que sea evidente para la competencia. Así es. Y tras este asombroso y vertiginoso viaje por la macroeconomía y la política global, la investigación nos invita a aterrizar de golpe. Hay que bajar de las alturas del macroentorno y meterse de lleno en el barro. Bajar a las trincheras. A las trincheras del sector industrial específico en el que opera cada empresa en el día a día. Para este análisis competitivo microscópico, se recurre a un marco de referencia absoluto, un clásico intocable en el mundo empresarial, las 5 fuerzas de Michael Porter. Es una transición vital. Mientras que el pestel actúa como un satélite meteorológico, vigilando el clima general del planeta, las fuerzas de Porter nos ayudan a entender la temperatura, el terreno y la cantidad de munición del enemigo en nuestro campo de batalla inmediato. Qué buena analogía. Aunque el modelo original contempla 5 fuerzas interactuando, el análisis que nos ocupa hoy pone la lupa especialmente en 2 de ellas por su impacto crítico actual.
La primera es la rivalidad interna entre los competidores existentes. Y aquí hay que introducir un matiz conceptual que vale su peso en oro. Cuéntame. Competir en un sector maduro no se trata de intentar ser el mejor de forma abstracta, se trata fundamentalmente de ser único. Esa distinción es sutil, pero revolucionaria. Si intentas ser el mejor haciendo exactamente lo mismo que el de al lado, acabas en una guerra de precios. Para ilustrar esto, se exponen los factores concretos que actúan como gasolina, intensificando esta guerra sin cuartel entre competidores. Uno de los más peligrosos es el crecimiento lento del sector. Cuando un mercado llega a su fase de madurez, el pastel ya no se hace más grande. Exacto. La única manera matemática de que una empresa gane un nuevo cliente es arrebatándoselo a la fuerza a otra. El sector se convierte, por definición, en un sangriento juego de suma cero. Otro factor crítico que envenena la rivalidad son las altas barreras de salida. Este fenómeno ocurre cuando las empresas han invertido en activos tan extraordinariamente especializados o existen compromisos emocionales, laborales o políticos tan fuertes que la dirección simplemente no puede abandonar el negocio. Incluso cuando la rentabilidad lleva años siendo desastrosa. Tal cual. El resultado. Un mercado crónicamente saturado de empresas zombies que destruyen los márgenes de beneficio para todos los demás. A este cóctel tóxico se le suman los costes fijos estructuralmente elevados. Cuando una empresa tiene que pagar una millonada a final de mes, venda o no venda, se ve forzada a operar a su máxima capacidad de producción constantemente. Desencadenando guerras de precios suicidas con tal de dar salida a ese inventario acumulado y generar algo de flujo de caja. El ejemplo paradigmático que aporta la investigación para ilustrar esta altísima y destructiva rivalidad es el sector de las aerolíneas comerciales. Madre mía, la aviación. Es, sin exagerar, un entorno brutal. Operan con márgenes de beneficio minúsculos. Tienen costes fijos altísimos, en forma de leasing de aviones multimillonarios, tasas aeroportuarias y combustible. Y la competencia por atraer a los pasajeros basándose casi exclusivamente en una diferencia de precio de unos pocos euros es feroz. Completamente feroz. El documento concluye que en este tipo de sectores tan hostiles, la gerencia no tiene el más mínimo margen de error. Exige una aplicación extrema e implacable de la eficiencia de costes. Es el terreno natural de lo que se conoce como lean management, es decir, recortar continuamente cualquier proceso que no aporte valor directo hasta dejar la empresa en puro músculo. Y esa dificultad extrema para sobrevivir nos lleva a la segunda fuerza de Porter destacada: la amenaza constante de nuevos entrantes y la aparición de productos sustitutos. Respecto a los nuevos entrantes que intentan invadir el sector, se rescata un concepto acuñado por el economista Joe Bain allá por 1956, pero que sigue siendo la piedra angular de cualquier estrategia corporativa moderna. Los fosos defensivos. Los fosos o mods. Ante la mirada hambrienta de nuevos competidores, la tarea principal y casi obsesiva de la gerencia es construir barreras de entrada inmensas. Estas barreras deben actuar de forma disuasoria, exactamente igual que el foso de aguas profundas alrededor de un castillo medieval. Pueden materializarse en forma de patentes tecnológicas exclusivas, economías de escala tan masivas que resulten inalcanzables en costes para un principiante, o cultivar una lealtad de marca tan sumamente profunda y emocional en los clientes que actúe como un escudo protector impenetrable. Un escudo frente a recién llegados con precios más bajos. Pero atención, porque aquí llega un momento de verdadera revelación, un momento de iluminación estratégica que descoloca. El mayor peligro para la supervivencia a largo plazo de ese castillo a veces no viene de los ejércitos rivales que intentan cruzar el foso nadando. ¿Viene de algo completamente distinto e inesperado? Los productos sustitutos. Se expone aquí un error de manual, casi un sesgo cognitivo de la alta gerencia, el obsesionarse única y exclusivamente con el competidor directo que fabrica exactamente el mismo producto. Para iluminar este peligroso punto ciego, se rescata el legendario ensayo Miopía del marketing de Theodore Levitt. La anécdota histórica es demoledora. La de los ferrocarriles. Esa misma. La todopoderosa y multimillonaria industria del ferrocarril de principios del siglo XX no perdió su imperio a manos de otras empresas que hicieran trenes mejores o más rápidos.
Perdieron su supremacía absoluta contra los automóviles y la aviación comercial. Su error garrafal, su miopía fatal que les impidió reaccionar a tiempo, fue creer que su negocio consistía intrínsecamente en tender raíles de acero y construir locomotoras de vapor. Olvidaron que la verdadera necesidad subyacente que cubrían, la razón por la que sus clientes les pagaban, era simplemente la necesidad de transporte de personas y mercancías. Se enfocaron en su producto, no en la necesidad del cliente. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Buena pregunta. Hemos navegado por el macroentorno global y abstracto con el radar Pestel y hemos bajado a las trincheras del combate directo con las fuerzas competitivas de Porter. La teoría académica es deslumbrante, pero la gran pregunta para cualquier persona que nos escucha es ¿cómo se traduce toda esta avalancha de conocimiento en la gestión del día a día, en la toma de decisiones del lunes por la mañana? Pues la investigación cierra precisamente haciendo esa síntesis gerencial tan necesaria. Propone que, ante este océano abrumador de complejidad e incertidumbre, la gerencia no puede paralizarse. Debe ejecutar 3 pasos metodológicos irrenunciables. ¿Vamos a verlos? El primero es establecer una vigilancia estratégica permanente. No basta con encargar un análisis Pestel estático una vez al año para cumplir el expediente. Es imperativo implementar sistemas robustos de business intelligence que actúen como radares de alerta temprana. Monitorizando en tiempo real las alteraciones en las políticas comerciales, los saltos tecnológicos en sectores adyacentes o los sutiles cambios demográficos. Hay que ver venir la ola antes de que rompa. Exactamente. El segundo paso me parece, sin duda, el más estimulante intelectualmente. La planificación por escenarios, y aquí se menciona el trabajo pionero y casi visionario de Pierre Wack en la petrolera Shell durante los años 70. Un pionero, desde luego. La clave revolucionaria aquí es entender y aceptar que el objetivo de la gerencia no es adivinar o predecir mágicamente un único futuro lineal. Eso es científicamente imposible. El objetivo real es construir mentalmente y prepararse operativamente para múltiples futuros posibles y divergentes. La organización no puede improvisar ante el caos. Debe tener respuestas estratégicas, ensayadas, frente a preguntas muy incómodas, del tipo ¿qué hacemos exactamente a las 8 de la mañana si el gobierno anuncia por sorpresa un aumento del impuesto de sociedades de un 10%? ¿O qué cadena de suministro activamos si un conflicto geopolítico bloquea nuestro puerto principal? Es cambiar el paradigma, preparación exhaustiva antes que reacción atropellada. Y el tercer y último paso fundamental es desarrollar una auténtica agilidad organizacional. Y esto es clave, porque toda la vigilancia perimetral y los escenarios más sofisticados del mundo no sirven de absolutamente nada si a la hora de la verdad la empresa es un gigante burocrático, pesado e incapaz de moverse. La estructura interna de la compañía, sus procesos de toma de decisiones y su asignación de recursos deben ser lo suficientemente elásticos y flexibles para poder virar bruscamente el rumbo en el instante exacto en que una de esas fuerzas del entorno que analizábamos se vuelve repentinamente insoportable. Es, en definitiva, una hoja de ruta completísima y tremendamente exigente. Totalmente. Para cualquier mente curiosa que nos escuche, internalizar esta dinámica no solo es vital para dirigir un equipo o una empresa, es además una lente analítica formidable para entender cómo funciona la maquinaria del mundo actual, para descifrar por qué ciertas noticias económicas de países lejanos acaban importando tanto y por qué algunas corporaciones titánicas se desmoronan como castillos de naipes, mientras otras prosperan espectacularmente en medio de recesiones mundiales. Desde luego. La conclusión última que nos deja toda esta investigación es profundamente inspiradora. La gerencia es el noble y complejo arte de navegar en un mar de incertidumbre eterna. El entorno competitivo, por muy hostil que se presente, nunca debe usarse como una excusa ante los accionistas o el equipo. No es una excusa válida. No es un obstáculo injusto. Es simplemente el terreno de juego, el contexto vital e ineludible, donde la estrategia debe cobrar vida y demostrar su valía. Entender este entorno en su máxima complejidad, abrazar esa incertidumbre en lugar de temerla, es exactamente lo que separa de forma definitiva a quienes apenas consiguen sobrevivir mes a mes de quienes verdaderamente lideran y transforman el mercado. Esto plantea una pregunta fundamental, casi una paradoja filosófica sobre la estrategia que me gustaría dejar resonando en la mente de la audiencia. Hemos dedicado buena parte de este espacio a comprender cómo las empresas, siguiendo los sabios dictados clásicos de analistas como Bain, dedican recursos ingentes y esfuerzos titánicos a construir fosos inmensos.
Sus barreras protectoras. Exacto. Levantan murallas corporativas infranqueables, acumulan patentes y blindan su lealtad de marca para proteger su castillo y su rentable modelo de negocio actual de las despiadadas fuerzas del mercado. Todo ese esfuerzo se destina a mantener alejados a los competidores. Pero si al mismo tiempo recordamos la implacable teoría de Schumpeter sobre la destrucción creativa, nos topamos con una realidad inquietante. A ver, cuenta. Si una organización dedica todo su capital, su talento y su energía exclusivamente a levantar barreras defensivas gigantescas alrededor de su forma actual de hacer las cosas, cabe plantearse lo siguiente. Es posible que cuando irrumpa de forma imprevista desde un garaje una de esas tecnologías disruptivas que cambia todo el paradigma del sector, ese mismo foso impenetrable que con tanto celo construyeron se convierta de repente en una trampa fatal. Uf, qué perspectiva. Una trampa de hormigón armado que les impida a ellos mismos escapar a tiempo de un castillo estratégico que acaba de quedarse absoluta y definitivamente obsoleto frente a sus ojos. Una reflexión brillante y un golpe de realidad espectacular para cerrar nuestro análisis de hoy. Es el recordatorio perfecto de que en el fascinante y salvaje mundo de la gerencia y el entorno empresarial, ninguna victoria es definitiva, ninguna muralla es inexpugnable a largo plazo y el radar estratégico no debe apagarse jamás. Ha sido una exploración intensa, detallada y verdaderamente reveladora de los múltiples factores invisibles que mueven de forma implacable los hilos del éxito o el fracaso corporativo. Seguiremos cuestionando el entorno, analizando el terreno de juego y buscando las respuestas estratégicas más agudas en medio del ruido constante de los mercados. ¡Hasta la próxima! Para finalizar, la gerencia empresarial es el arte de navegar en un océano de incertidumbre externa. La comprensión profunda de los factores económicos, políticos y sociales, sumada a un análisis riguroso de la rivalidad industrial, separa a las empresas que simplemente sobreviven de aquellas que lideran. Reflexionando, el entorno no es un obstáculo, es el contexto donde la estrategia cobra vida.